El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el señor ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el rector de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo y un destacado miembro del gabinete del presidente Luis Abinader, muy bien valorado, el doctor Franklin García Fermín. Doctor Franklin García Fermín, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación para que usted le pueda decir al pueblo dominicano el significado de estos 2 años. Usted trabajando por el fortalecimiento y el mejoramiento de la educación superior en la República Dominicana. ¿Qué podría usted decirnos? Muy buenos días, don Guillermo. Permítame saludar a toda la audiencia que cada domingo sigue Aeromundo a nivel nacional e internacional, porque Aeromundo es una ventana de la democracia dominicana. Muchas gracias. Quiero decirle, don Guillermo, que el gobierno que encabeza Luis Abinader es un gobierno altamente positivo, valorado altamente positivo por toda la sociedad dominicana. Un reflejo de ello fue su discurso que dirigió a la nación desde Santiago, que ha sido calificado por amplios sectores de la vida nacional como el resultado, ese discurso, de grandes obras de realizaciones de su gobierno. En el orden de la educación superior, don Guillermo, debo decirle que nunca antes un gobierno había hecho tanto por la educación superior en la República Dominicana. Y quiero resaltar, porque podríamos pasar horas señalando hechos positivos a favor de la educación y a favor de la juventud estudiosa. Y te podría decir que en la educación superior en la República Dominicana se ha producido una transformación en estos 2 años, una calidad en el trabajo del ministerio con respecto a las universidades y a las IES del país que trasciende a lo normal, a lo que era corriente en el Estamos sistema. hablando 54 universidades. Tenemos 52 universidades que están funcionando en el país y que el ministerio permanentemente la está acompañando en los procesos de modernización y de mejora. Y ahora mismo, don Guillermo, estamos ejecutando la evaluación quinquenal que le corresponde por ley llevar a cabo al ministerio, y esta evaluación pues va a permitir no solo determinar la fortaleza y las debilidades de las universidades del país, sino que estas universidades tendrán que presentar proyectos, programas de mejora en el que el ministerio le dará seguimiento para que las debilidades que afloren en esta evaluación se conviertan en fortaleza, para que la educación superior en la República Dominicana cada día se eleve, para que nuestros egresados cada día sean de mayor calidad y contribuyan con el desarrollo del país, como lo ha requerido desde un principio que llegamos al gobierno el presidente Luis Abinader. Pero hay una respuesta que podemos comprobar todos los dominicanos de todos los colores. Reconocimiento internacional para la carrera de medicina. Ya no la reconocen
no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa. ¿Cómo usted lo explicaría? Bueno, fíjate, don Guillermo, que eso es tan real lo que usted señala, que después de 17 años que no se valoraba a las escuelas de medicina de la República Dominicana en los Estados Unidos, logramos a través de un trabajo intenso, de gran capacidad, de mucha dedicación, contratamos expertos internacionales y esto permitió que las autoridades de educación médica de los Estados Unidos aprobaran la comparabilidad de las escuelas de medicina de la República Dominicana con las escuelas de medicina de los Estados Unidos. Eso significa entonces que norteamericanos pueden venir a estudiar medicina en la República Dominicana y en Estados Unidos se los reconocen. Perfectamente. Es decir, además del prestigio que nos da como país en el mundo, esto permitirá que jóvenes de cualquier parte del mundo y de los Estados Unidos vengan a la República Dominicana, puedan accesar a préstamos federales en los Estados Unidos y venir a estudiar a las universidades, a cualquiera de las 11 facultades y escuelas de medicina que tiene la República Dominicana, porque ya están acreditadas por las escuelas o por el sistema de enseñanza de las carreras médicas en los Estados Unidos. Esto es la primera vez que ocurre y ha ocurrido en estos 2 años de nuestra administración con nuestro presidente Luis Abinader y con usted como ministro. Así es. Y mire, don Guillermo, nosotros aumentamos las becas nacionales e internacionales. En el país, en estos 2 años, se han otorgado más de 20,000 becas para un aumento de un 20% del número de becas otorgadas en este país en estos 2 años de gobierno de Luis Abinader. Y esa más de 20,000 becas otorgadas por el gobierno es con el mismo presupuesto. O sea que no hemos tenido un aumento del presupuesto. Todo lo contrario. Fruto de la crisis, tanto de la pandemia y ahora la guerra de Rusia con Ucrania, todo el mundo está viviendo una situación de dificultades. Y sin embargo, nosotros, desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, hemos eficientizado los recursos que maneja el ministerio. Ahora vimos, ministro Franklin García Fermín, una cantidad importante de jóvenes dominicanos becados para salir del país. Están saliendo Alemania, Estados Unidos, Francia, Suiza, Reino Unido, además de Francia, por ejemplo, otros países de América Latina como México. Estamos enviando más de 2,000 jóvenes a estudiar al extranjero, que evidentemente hay otros grupos que están regresando ya, que se fueron cuando nosotros llegamos, pero ya están terminando, que están regresando desde España, desde Israel, desde Brasil, desde México, desde Costa Rica. Y a esos Honduras, dominicanos, a esos estudiantes que regresan ya graduados, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología los va a apoyar. Sí, tenemos una oficina que se encarga de darle seguimiento para colocarlo, primero determinar que llegaron, ¿verdad? Porque tienen que regresar a vivir al país por lo menos 2 años. Si después de ahí quieren irse a trabajar al extranjero, lo pueden hacer, pero los 2 primeros años tienen que hacerlo aquí en el país. Y nosotros siempre tratamos que se quede para todo, para siempre, porque son capacidades que el gobierno, que el Estado
ha hecho una inversión y evidentemente esa inversión tiene que ser aprovechada por el país. Por eso tenemos una oficina que se encarga de darle seguimiento a los egresados. Doctor Franklin García Fermín, el presupuesto que usted maneja y ha venido manejando en estos 2 años, ¿cuál es la incidencia que tiene? ¿Cuál es la importancia? Es decir, para contribuir al mejoramiento de la educación superior en la República Dominicana. Mire, ¿qué diría usted? Mire, don Guillermo, fruto de la crisis mundial por la pandemia, la COVID-19, como he dicho, la guerra Rusia-Ucrania, nosotros nos hemos manejado, porque así ha tenido que hacerlo el gobierno con todos los órganos públicos, con el mismo presupuesto que encontramos cuando llegamos. Y eso, sin embargo, no ha sido óbice para que el ministerio, como ya señalé, que hemos aumentado las becas en un 20%, o que casi 50,000 jóvenes se están formando y se han formado en inglés de inmersión y en otras lenguas que hemos agregado, como el francés y el portugués, que estamos formando jóvenes de distintos lugares, y vamos a ampliar la cobertura de la enseñanza del francés. Por ejemplo, en la región este del país ya estamos haciendo contacto con universidades dominicanas que tienen presencia en el este para ampliar la cobertura de la enseñanza del francés. Pero también podríamos señalar el hecho de los aumentos que hemos hecho en el área de la investigación para desarrollar la ciencia y la tecnología en la República Dominicana. Y todo esto, don Guillermo, lo hemos hecho con el mismo presupuesto que encontramos. Ahora, ¿cómo lo hemos logrado? A través de la transparencia, a través de lo que nos pide el presidente de la República permanentemente, que nos dice: eficienticemos el gasto, la inversión tiene que ser eficientizada, hay que gastar en lo que es necesario para desarrollar el país, no podemos hacer gastos superfluos, y eso, pues evidentemente, ha dado su resultado. ¿Cuál es el apoyo que da el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que usted dirige con los laboratorios? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que cuando llegamos al poder no estaba finalizado su construcción, su planta física? Mire, don Guillermo, el presidente Luis Abinader, desde el mismo momento que llegó al gobierno, una de sus primeras decisiones fue apoyar la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así es. Cuando llegamos, la universidad requería tecnología para poder cumplir con la formación de sus estudiantes. Y el gobierno le entregó, lo recuerdo porque acompañé al presidente a la UAS, 234.5 millones de pesos. De entrada. Para que la plataforma tecnológica de entrada, y apenas el presidente tenía 2 o 3 semanas en el gobierno, y a partir de ahí, el gobierno, tanto de manera directa el presidente, como a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, le entregó a la UAS más de 3.500 millones de pesos. En adición, oiga esto, en adición a los casi 10.000 millones que es el presupuesto que tiene asignado por ley la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Si a esto le agregamos, don Guillermo, que se están construyendo ciudades universitarias en Baní, en Asua, en Neiva, en Atomayor, en Cotuí, y se aperturó la universidad en Dajabón, y se aperturó también en Elías Piña. O sea, no hay en la historia, yo tengo calidad para afirmar esto, porque por más de 30 años
casi 35 años, fui profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y fui durante más de 15 años miembro del Consejo Universitario, llegando a la más alta posición que la de rector. O sea, yo conozco la historia del agua. Ningún gobierno ha invertido o había invertido tanto dinero a favor de la educación pública como lo ha hecho Luis Abinader. El equipamiento del laboratorio, por ejemplo, de la UAS, ¿cuándo lo tenemos? Bueno, en el ese país? es uno de los edificios famosos que construyó el expresidente Leonel Fernández. Como se habla del famoso parqueo, que no sirvió para nada. Todavía, a más de casi 15 años que se construyó ese parqueo, no se le da un uso, porque era innecesario. Ese parqueo no era necesario. Está demostrado en los hechos. Más de 15 años y ese parqueo no tiene uso. Y construyeron ese edificio tecnológico y lo que entregaron a la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue un cacarón, porque lo que le interesaba era construir, y ya sabemos para qué, porque muchas de esas construcciones estaban sobrevaluadas. Los equipos, el equipamiento, ¿cuándo usted cree que lo tendremos? Muy pronto. Usted puede estar seguro que muy pronto el gobierno que encabeza Luis Abinader va a tomar decisiones para que ese edificio de alta tecnología que necesita el país para formar ingenieros al más alto nivel tenga todos los equipos necesarios. Doctor Franklin García Fermín, hablar de la educación superior, estamos hablando de cuántos miles de estudiantes tenemos en todo el país y cómo ha venido creciendo esa matrícula en estos tiempos. Mire, don Guillermo, más de 618,000 estudiantes cursan carreras a nivel de grado, a nivel técnico superior y a nivel de posgrado en la República, es decir, en las universidades de la República Dominicana, lo cual debe hacernos sentir orgullosos y lo cual también es un logro del gobierno de Luis Abinader. Fíjese que cuando llegamos al gobierno en agosto del 2020, la deserción llegaba casi al 40%. O sea que de cada 100 estudiantes, 40 desertaron. Y ahí también vino el presidente, creó el bono estudiantil, dispuso 200 millones de pesos para que esos jóvenes reingresaran de nuevo al sistema de educación superior. Y hoy el número de estudiantes universitarios supera la cantidad de antes de la pandemia, que es donde debe hacerse la comparación. Por tanto, todavía no hemos salido de la pandemia. Tenemos la guerra, que es una situación difícil la para el crisis mundo. económica, comercial, mundial. Del mundo, con esa guerra. Estados Unidos, todo el mundo hoy mismo está impactado por esa guerra. Pero de una manera terrible para países que son potencias. Y sin embargo nosotros aquí, los efectos han sido bajos. Porque el presidente ha tomado medidas heroicas. Y una muestra de ello es que el número de estudiantes universitarios ha aumentado, a pesar de que estamos viviendo en esta crisis. Ahora, eso se ha logrado porque es un gobierno que está interesado en apoyar la educación en todo el sentido. Porque si hablamos de la educación preuniversitaria, nadie puede negar los grandes esfuerzos que viene haciendo el gobierno para mejorar todo el sistema de educación en la República Dominicana. La educación técnica, la educación preuniversitaria y la educación universitaria, que es todo un sistema. Y eso están ahí en las inversiones que hace el gobierno
y en el seguimiento que de manera personal le da el presidente. Es decir, que no ha habido un presidente en la historia, por lo menos contemporánea, que haya hecho tantos esfuerzos para mejorar la educación como lo ha hecho Luis Abinader. Doctor Franklin García Fermín, con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero usted además es uno de nuestros líderes en el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo califica usted 2 años del presidente Luis Abinader? Es decir, ese presidente honrado, gobernando a los dominicanos, buscándole soluciones en lo económico, en lo social, en lo sanitario, es decir, en la salud, como en la educación. ¿Qué diría usted? Bueno, don Guillermo, los organismos internacionales, que no dependen de nosotros, nos han dado una panorámica de estos 2 años de gobierno de Luis Abinader. En el área del turismo, que es una de las bases fundamentales del desarrollo de este país, los organismos que tienen que ver con el turismo a nivel mundial han reconocido al presidente Luis Abinader. Y hoy el turismo está en mejores condiciones que cuando llegó la pandemia. Es lo mismo que ocurre con la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud le da un reconocimiento al presidente porque República Dominicana es de los pocos países que fue exitoso en enfrentar la pandemia, la COVID-19. En el orden económico, la CEPAL, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, Interamericano, el BID, el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional, organismos internacionales establecen que la economía del país marcha bien. Y no es solamente porque algunos quizás critican los números sin fundamento, critican los números que da el Banco Central de la República Dominicana, que son números reales. ¿Cuál es la inflación que tiene el país? Hay inflación, claro. ¿Y en qué parte del mundo en este momento no hay inflación? Vayan a España para que ustedes vean que más del 14% la inflación, y aquí la tenemos mínima, reducida. En Estados Unidos. En Estados Unidos, que es una potencia. ¿A cómo está el galón de gasolina? Bueno, pero usted sabe que el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, hoy dice presidente de la Fuerza del Pueblo, que es lo mismo para nosotros que el PLD, porque él fue por 20 años presidente del PLD, con corrupción pública y privada, dice que ha crecido ahora la pobreza. ¿Qué dice usted? No, que eso es irreal, que él habla mentira como ha hablado mentira toda su vida. Desde que se no instaló. sería que esa pobreza creció con la corrupción de esos 20 años. Ahí sí creció. Ahí creció y están los datos. Y aquí ha crecido el empleo en estos 2 años de gobierno, que es una de las maneras, don Guillermo, de enfrentar la pobreza, es la generación de empleo. Y por eso hoy, a pesar de la crisis, que hay que machacarlo para que la gente lo entienda, a pesar de la crisis, el empleo ha crecido en la República Dominicana en estos 2 gobiernos de Luis Abinader. Doctor Franklin García Fermín, el tiempo se nos ha vencido, pero queremos permitirle, como siempre, a que usted pueda despedirse de nuestro querido pueblo dominicano aquí en Aeromundo, haciendo una exhortación. ¿Cómo no, don Guillermo? Les reitero mi agradecimiento por siempre permitirme llegar a esta tribuna que es Aeromundo, una línea bien definida, bien trabajada, bien elaborada por usted en este programa, que es una ventana de la democracia. Yo le felicito, quiero felicitar. Muchas gracias. Quiero decirle, don Guillermo, a usted y a todos los amigos que nos siguen, que hay que apoyar la gestión de gobierno de Luis Abinader.
porque es una gestión de gobierno inspirada en la decencia, lo primero, en la decencia, muy importante, en un país donde la corrupción ha sido la regla y no la excepción. Un gobierno en el que el jefe de Estado, el jefe de gobierno, está inspirado en hacer un gobierno altamente positivo a favor de todos los dominicanos. Un hombre que no cobra salario, o sea, no le interesa, su único interés es hacer las cosas bien. Y eso hay que valorarlo, eso hay que asumirlo. El pueblo dominicano tiene que asumirlo. Y no puede perder la oportunidad de un hombre que realmente está inspirado en el pensamiento de Gregorio Luperón, que gobernó este país por un año y nadie pudo señalarle un hecho impropio. Inspirado en Juan Pablo Duarte, en Mella, en Sánchez y en los prohombres y promujeres que han aportado por este país. Entonces, eso hay que valorarlo. Yo exhorto al pueblo dominicano a seguir los lineamientos del señor presidente de la República, Luis Abinader. Doctor Franklin García Fermín, nosotros apreciamos muchísimo esta conversación, para nosotros y para el pueblo dominicano, muy importante, porque narra los hechos, las ocurrencias que se pueden comprobar como hechos positivos en favor de la educación superior en la República Dominicana, y que usted dirige ese ministerio con eficiencia y con honradez. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Franklin García Fermín, nuestro ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, hoy tenemos que decirle aquí, en esta tribuna al servicio de la democracia y de la libertad, esta tribuna que no ejerce la política de la pasión,